Sin más preámbulos, es un placer ceder la palabra al maestro Manuel de Jesús. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Michelle, por la invitación y también a Eric, que fue quien me contactó para poder impartir este tema con todos ustedes y por supuesto a quienes están escuchando la presentación. Mm, Será un placer compartirles un poco de lo que hice en el doctorado sobre el Valle de México y por supuesto estaré abierto a preguntas. Sin más, supongo que me están escuchando bien porque no veo ningún comentario como de que no se oye o algo así. Entonces voy a proceder a compartir mi... Indíquenme si se está viendo bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a poner esto en modo presentación y voy a mover esto para acá y hacer esto chiquitito para que se vea sin problema. Sí se ve la presentación, entonces voy a comenzar. El título de la plática, como ustedes ya lo saben, es ondas sísmicas en el Valle de México. Y por supuesto, este trabajo no lo he hecho solo. Es parte de mi trabajo desde la maestría y ahora en el doctorado, dirigido en ambos casos por la doctora Shirley Pérez Campos. Y la colaboración de otros investigadores y otros estudiantes también ha sido fundamental en este trabajo. Destaco en esta diapositiva al doctor Josué Tago, al doctor Carlos Villafuerte y a la maestra en ciencias Olivia Pita, eh, que bueno, han contribuido bastante en lo que voy a presentar en este trabajo. Sin más, el trabajo de la maestra en ciencias Olivia inspira todo lo que hice en la maestría y en el doctorado. Entonces, pues bueno, es importante también destacar que gracias a ellos esto se pudo lograr. Muy brevemente, el contenido de esta presentación. Primero trataré de abordar el tema de por qué la estructura del valle es compleja. En ese sentido, daré qué motiva estudiar con mayor detalle el Valle de México, si ya hay muchos estudios que lo han hecho. Y por otro lado, voy a presentar las técnicas que utilizamos en este trabajo para explorar el Valle de México. Concretamente, para obtener un modelo de velocidades que ahorita vamos a ver, se utilizó la técnica de funciones de receptor y su inversión conjunta con curvas de dispersión. Si algunos de ustedes no están tan familiarizados con los conceptos, no se preocupen. A lo largo de la presentación voy a ir diciendo a qué se refiere cada uno de estos. Y finalmente, voy a hablar un poco de ruido sísmico y de cómo el ruido sísmico nos ha permitido entender no solo la estructura y diversas características de la Tierra en el Valle de México, también lo ha hecho para diferentes partes pues, del mundo en realidad. Es una técnica que hoy en día ya es aceptada y está muy bien explotada por la comunidad sismológica. Y finalmente, voy a presentar una parte de simulaciones numéricas en la que, ok, ya tenemos todas las observaciones. Hay que validar que numéricamente pues, todo lo que nosotros postulamos se cumple. Y eso es lo que pretende hacer esta última parte de la presentación, justamente mostrar cómo se validan un poco de las hipótesis, bueno, un poco, buena parte de las hipótesis que postulamos en este trabajo y cómo lo ligamos con lo que ya se había estudiado anteriormente. Sin más, estoy convencido de que muchos de ustedes saben dónde está el Valle de México, pero voy a dar un breve resumen más o menos de, de qué es el Valle de México, ¿no? Al Valle de México lo conocemos a esta área, ¿no? Delimitada por Sierra de las Cruces, en este lado, esta sierra perdón, no Sierra de las Cruces, Sierra Nevada. Este lado, o esta sierra es conocida por el Popo y el Ista, fundamentalmente, están en la parte sur de este complejo volcánico. Al sur de la Ciudad de México está limitada por Sierra Chichinautzin y al oeste de la Ciudad de México tenemos lo que es ahora sí Sierra de las Cruces y un poco más al oeste el complejo volcánico Nevado de Toluca. Y al norte, pues ya tenemos el fin del Valle de México. Acá tenemos Sierra Guadalupe y un poco más de estructuras geológicas detrás que ya comprenden el estado de Hidalgo como tal. Pero nosotros vamos a centrar el estudio justamente en esta región del Valle de México. De acuerdo con el artículo de Ferrari y colaboradores del año 2012, es la estructura volcánica o una de las estructuras volcánicas más antiguas de la parte o de Norteamérica, digámoslo así, ¿no? Y concretamente, el Valle de México se encuentra ubicado
en la parte que ellos llaman como easternmost del Valle de México, que no es otra cosa más que la parte más oeste de la faja volcánica transmexicana. Si bien aquí todavía hay una subdivisión en ese artículo, en realidad nosotros estamos situados en la tercera división de esta faja volcánica transmexicana. Y bueno, ha sido objeto de estudio a lo largo del tiempo porque una tiene características geológicas interesantes y dos, que es parte de lo que motiva este trabajo, se ha visto que la faja volcánica transmexicana tiene un efecto muy peculiar en la propagación de las ondas, que en el Valle de México en particular se ve todavía más amplificado no más amplificado, se hace más notable, ¿no? Por la compleja estructura que vamos a analizar. Ahora bien, ¿cuál es esta estructura compleja de la que estoy hablando? Por supuesto, antes de llegar al posgrado, ya había mucho trabajo sobre el Valle de México. No estamos, como digamos, explorando algo nuevo. O sea, digamos, la variabilidad en el Valle de México ya se ha documentado, existe, y aquí solamente puse un par de artículos que hablan al respecto. Los primeros en reportar que algo le pasa a las ondas cuando llegan al Valle de México fueron Ordaz y Zink en el año 1992. Ellos se dan cuenta de que si uno compara los registros o los sismogramas de diferentes sismos que ocurren en el país, registrados en una estación que está en zona firme, como lo es Ciudad Universitaria, con los registrados en una zona donde hay sedimentos lacustres, que son esta zona que está por acá, estas zonas de sedimentos lacustres, pues la diferencia de amplitudes es notablemente importante. Y no solo eso, la DCU como tal es diferente en amplitud a una estación fuera del Valle de México, ¿no? Eso lo hace interesante porque ustedes lo pueden entender muy bien. Si los sismos ocurren en esta zona de aquí, o los grandes sismos que han afectado al país principalmente ocurren aquí, algunos otros por acá, como el de 2017, pero vamos a concentrarnos ahorita para este análisis en los que están aquí. Nosotros sabemos que las ondas sísmicas conforme van viajando se atenúan. Entonces resulta intuitivo pensar que lo que se va a percibir aquí en movimiento tiene que ser mucho mayor a lo que se va a percibir acá y a su vez a lo que se va a percibir acá. Y resulta que sí, acá se percibe un movimiento leve, pero aquí, por alguna razón, se sigue percibiendo un movimiento muy intenso, ¿no? Entonces, reportan esta amplificación regional, ¿no? La cuantifican. De hecho, antes de llegar a la ciudad universitaria parece que hay como un factor de 8 en la amplitud de las ondas. Y dentro de ah, las estaciones en Ciudad de México puede llegar a ser de hasta 20, ¿no? Dentro de la zona del lago. Entonces, claro, eso llama la atención. Y digamos, es una forma de tratar de entender o de tratar de explicar lo que se había vivido en ese entonces, en 1985, cuando el sismo de magnitud 8.1 azotó las costas de Michoacán y por supuesto causó una devastación importante aquí en la Ciudad de México. Eso por un lado. Entonces se cuantifica esa amplificación regional. Y años más tarde, el doctor Martín Cárdenas, también de la Facultad de Ingeniería, y el doctor Chávez García hacen un estudio de ondas superficiales. Y se dan cuenta ya no solo de la amplificación regional que hay en la zona, sino que esta amplificación regional depende de la dirección. Es decir, ondas que vienen, por ejemplo, de Oaxaca, se comportan ligeramente diferente a las que vienen de Guerrero. Y a su vez estas se comportan diferente a las que vienen de Michoacán. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que si uno se para en el Valle de México y se observa a una dirección, el comportamiento de las ondas en principio no es el mismo o tiene efectos diferentes. Y no solo eso, dan un dato que les voy a pedir que lo guarden en la mente por un momento, este dato que voy a dar ahora. Ellos establecen que para periodos superiores a 5 segundos, es decir, ondas que más o menos tienen ese tamaño. La estructura en el Valle de México, bueno, en realidad aquí no es el Valle de México, aquí es todo el centro de México, pero bueno, ahí está incluido el Valle de México, juega un rol muy importante porque se puede comportar como una guía de ondas. Entonces, se lo pueden imaginar así, es como si las ondas preferentemente viajan por ahí y no pierden sus características o no lo hacen de manera tan agresiva. Y años después, Chávez García y Quintanar, en el 2010,
confirman estas observaciones al periodo de 5 segundos, las atribuyen a la faja volcánica transmexicana, o al menos a esa parte de la faja volcánica transmexicana, y también notan que esa variabilidad depende de la dirección. Entonces, ya hay estudios como que trataban de explicarnos que esta variabilidad de las ondas existía. Ahora, esa es la parte que influye de la corteza en el comportamiento de las ondas, pero hay otro monstruo, ¿no? Digamos, dentro de la Ciudad de México, que también juega un papel importante y que si bien no se va a abordar en esta presentación, es importante que lo conozcan porque es responsable de muchas de los fenómenos que observamos cuando ocurre un sismo aquí en México. Estos autores, Zink y colaboradores en el 88, Cruzatiense y colaboradores en el 2016 y Hernández Aguirre, este artículo muy reciente, muy bonito, del año 2023, establecen que, ok, sí, aparte de este efecto estructural, también tenemos esta amplificación y, digamos, una larga duración del movimiento intenso dentro de la Ciudad de México, que fundamentalmente se debe a estos sedimentos. No voy a entrar en detalles de por qué esa amplificación se da, solo les voy a dar la idea como general, ¿no? Esto ustedes se lo pueden explicar a cualquier persona como si fuera una gelatina, ¿no? Imaginen que esto de aquí es una gelatina, ¿por qué? Porque vamos a pensar que la gelatina que está sobre el plato va a tener una menor velocidad de propagación de las ondas que el plato mismo, ¿no? Entonces, si ustedes le pegan al plato, se darán cuenta que pues el plato no se va a mover, o al menos las vibraciones que estén dentro del plato, ustedes no las van a poder percibir, a menos que, claro, pusieran un sismómetro en el plato. Pero ¿qué sí van a ver? Van a ver que la gelatina tiene este movimiento. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, la velocidad de propagación de la gelatina es menor y por lo tanto ahí la amplitud de las ondas tiene que aumentar. Algo similar pasa aquí en la Ciudad de México. Esta capa de aquí es una capa que tiene una velocidad de propagación más alta. ¿Eso qué quiere decir en términos físicos? Es una capa más dura, es una capa más consolidada y lo de aquí no está tan consolidado y por eso tiene ese comportamiento. Que repito, existe, pero que en este trabajo no cuantificamos por un tema de resolución que vamos a ver un poquito más adelante. Mi trabajo doctoral estuvo centrado en el análisis de la estructura y el efecto de la estructura antes de que llegara a este fenómeno que está por acá. Ahora bien, por supuesto, y como les decía, hay estudios que cuantificaron cuál fue la influencia de la estructura cortical en la propagación de las ondas, pero ahora hay que entender la estructura cortical, ¿no? Y de esto también ya había mucho trabajo, ¿no? Hay estudios gravimétricos, el más conocido de todos probablemente, el de Ruta y Fukugauchi y Flores Ruiz del año 1996, quienes hicieron un análisis muy completo de la anomalía de Bouguer, invirtiéndola y recuperando más o menos cuál sería el espesor de la corteza, y no solo el espesor de la corteza, sino que también dentro de la corteza fueron capaces de identificar diferentes contrastes de densidad que se pueden asociar a diferentes materiales. Por supuesto, también ya había estudios sismológicos. Shapiro y colaboradores en el año 2001, en su artículo presentan un modelo unidimensional que trata de simplificar toda la estructura compleja del Valle de México en un solo punto o en un solo modelo unidimensional, que es un trabajo muy loable. Iglesias y colaboradores en el año 2010 ahora presentan un modelo en 2 dimensiones. Ese modelo ahora ya es un perfil que va desde las costas de Guerrero y que termina hasta el estado de Hidalgo y que por supuesto pasa por la Ciudad de México. Y ya empiezan a observar cositas interesantes como que el espesor de la corteza varía a lo largo del perfil, sobre todo cuando estamos bajo la Ciudad de México parece que el espesor de la corteza es mayor. Se empiezan a ver más detalles que un modelo 1D no podría ver. Y claro, cuando terminamos de ver los detalles en un modelo tridimensional. Y Spica y colaboradores en el año 2016 presentaron ya un modelo tridimensional. Ojo, esto fue ya de todo el país, de hecho fue un modelo tridimensional de todo México y el sur de los Estados Unidos. O sea, ya es un modelo muy grande que por supuesto incluye al Valle de México. ¿Cuáles son las desventajas de estos modelos de velocidades que había? Primero, este no es modelo de velocidades, este nada más nos habla de los contrastes de densidades, que claro, después se pueden interpretar en términos de contrastes de velocidades, pero para hacer esa interpretación, primero necesito conocer la velocidad. Este modelo 1D funciona para múltiples aplicaciones, de hecho ha sido probado para muchas cosas, pero en el mismo nombre lleva la limitante. Es un modelo unidimensional que trata de presentar un promedio de la estructura de velocidades, pero que por supuesto no describe cómo se comporta esta con respecto de la dirección. Algo que sí tiene este modelo de 2 dimensiones. Eh, pero claro,
solamente podemos hacer las interpretaciones en la dirección en donde se traza el perfil. Entonces eso puede sernos útil en una simulación 2D, pero no en una simulación tridimensional. Y ustedes dirán, ah, bueno, pues ya está el modelo de Spica, entonces tenemos el modelo tridimensional y con ese trabajamos. Y sí, se puede, se ha hecho y se ha utilizado para muchas cosas, pero no tiene la resolución que nosotros esperaríamos, ¿no? Vamos a ver más adelante que el modelo que se recuperó de este trabajo doctoral tiene una resolución muy, muy, muy buena, ¿no? Y otros modelos de velocidades no pueden llegar a esa resolución. Entonces, todo eso motiva a que exploremos una técnica que nos permita explicar o obtener este modelo de velocidades de alta resolución. Y la técnica que empleamos en este trabajo de doctorado fue una inversión conjunta de funciones de receptor y de curvas de dispersión. Antes de decirles qué es una función de receptor, que lo tengo preparado para la siguiente diapositiva, permítanme dar un contexto de cómo las funciones de receptor ya se habían utilizado para estudiar a la corteza, concretamente dentro de la Ciudad de México. El primer artículo que documenta esto es el de Cruzatienza y colaboradores del año 2010. Ellos hacen una inversión de funciones de receptor. Para quienes no están familiarizados con el concepto de inversión, no es otra cosa más que ustedes tienen un conjunto de datos que van y toman a campo o que van y recuperan de algún lugar. Y la idea es que con un proceso de inversión, ustedes tratan de encontrar el modelo geológico, bueno, no es geológico como tal, es un modelo geofísico que trata de explicar de mejor forma esos datos. Por supuesto, ese modelo geofísico después se puede interpretar en términos geológicos, pero no es un modelo geológico, eso hay que tenerlo muy claro. Se puede hacer interpretaciones en ese sentido, sí, pero el modelo no es geológico, es un modelo de propiedades físicas de los materiales. Entonces, lo que se trata de obtener, o lo que hicieron estos dos autores, o estos dos grupos de autores, fue explicar a las funciones de receptor, ese era su dato, a partir de una estructura de velocidades que pudiera reproducir esas funciones de receptor. Y ellos observan un poco lo que ya habían visto otros trabajos, ¿no? Hay una variabilidad dependiendo de dónde viene la dirección de la función de receptor o de qué parte de la estructura está mapeando la función de receptor, que depende de la dirección. Lo observa el trabajo de Cruzatienza y lo observa años después también el trabajo de Espíndola. Entonces, ambos llegan a esta conclusión. Hay una fuerte dependencia simutal de la estructura cortical. Pero ¿qué pasa? De nuevo, un problema de resolución. Mientras que el estudio de Cruzatienza era capaz de llegar hasta 0.2 Hz, 0.3 Hz a lo mucho, y el de Espíndola hasta 0.37.4, mejoraba ligeramente la máxima frecuencia que podía haber en sus funciones de receptor. Se sabe que en el Valle de México hay variabilidad incluso en unos pocos kilómetros de la estructura. Entonces, esto pedía, ¿no? que pusiéramos datos de más alta frecuencia todavía para tratar de ver estructuras un poco más finas. Acuérdense que en términos de señales, frecuencias bajas están asociadas a estructuras grandes. Frecuencias bajas o periodos largos. Acuérdense que son análogos porque son inversamente proporcionales. Mientras que las frecuencias altas o los periodos pequeños están asociadas a estructuras más pequeñas. Entonces, si uno quiere ver estructuras pequeñas, en principio lo que tiene que explorar son frecuencias altas. ¿Qué son frecuencias altas? Pues dependerá del estudio. A lo mejor en un estudio de sísmica pueden llegar a miles de hertz. En sismología, si llegamos a 10 hertz, yo creo que, que estamos súper bien, ¿no? Que muchos de nuestros análisis son a 1 hertz o a veces hasta menos de 1 hertz de frecuencia. Entonces, hay que tener eso en cuenta para tratar de entender qué es lo que van a ver los datos que les voy a presentar más adelante. Entonces, esta ausencia o esta falta de resolución en profundidad motiva justamente el trabajo de la maestra en ciencias Olivia Pita, quien genera unas funciones de receptor de alta frecuencia y ve cosas que no se habían visto hasta antes. Y entonces, ahora sí, eso empieza lo novedoso de la contribución que fuimos desarrollando a lo largo de este trabajo. Aquí les voy a presentar a grandes rasgos una sección de qué es una función de receptor. Y ahora sí, he estado hablando de funciones de receptor como tal, pero para este punto todavía no he explicado qué es una función de receptor. A grandes rasgos, una función de receptor la pueden imaginar quienes están familiarizados con la sísmica como una serie de reflectividad, ¿no? En donde ven los colores rojos aquí, implica que tienen un contraste de impedancia positivo, es decir, la velocidad de propagación en principio es mayor, o simple y sencillamente hubo un contraste de impedancias tan fuerte que hizo que se viera una señal roja aquí. Y eso lo pueden ver en prácticamente todos los primeros arribos. ¿A qué se deben
estos arribos de aquí, por supuesto a la onda P directa, onda P que llega de sismos que vienen desde otras partes del mundo, ¿no? O sea, aquí en esta en esta sección, hay sismos, los que vienen de este lado, los que están en este colorcito vienen del Océano Atlántico, los que están aquí vienen de Sudamérica, los que están aquí vienen de Oceanía, y los que están acá vienen de Rusia, y esa parte que se conoce como Kamchatka al norte de Japón. Entonces, pues vean, todos los sismos que ocurren en otras partes del mundo nos sirven para estudiar la corteza bajo nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que vemos, no? Pues fundamentalmente encontramos este pulso que decimos es la onda directa, pero vean que ese primer pulso viene acompañado de pulsos que son más pequeñitos. Esos pulsos más pequeñitos justamente están asociados con esos primeros kilómetros de estructura que también pueden tener contrastes de impedancia y que de hecho los tienen, como voy a presentar más adelante. Y ustedes pueden ver otro pulso muy marcado en esta sección que está acá. Este pulso de acá corresponde con la discontinuidad de Mohorovičić, ¿no? O el mojo para los compas, ¿no? Que no es otra cosa más que la discontinuidad que separa la corteza del manto. Entonces, por supuesto, esa discontinuidad supone un cambio en las propiedades elásticas muy importante. Concretamente, la velocidad de propagación en el mojo es mucho más grande, bueno, no mucho más grande, pero sí más grande que la que hay en la corteza, y eso permite ver este patrón de pulsos rojos. Pero noten, por favor, que en los sismos que vienen de Oceanía, es decir, si uno está parado en Ciudad Universitaria, como es el caso, esto es en la estación de Ciudad Universitaria, si uno fija su mirada hacia el suroeste de la ciudad, uno lo que vería es que existe este otro pulso que está aquí. Y eso no se había visto en otros trabajos, ¿no? Ese pulso de ahí, pues, ¿qué está sugiriendo? Si les acabo de decir que encontrar un pulso rojo implica que allá hay un contraste de impedancias importante, eso quiere decir que allá hay una capa de alta velocidad o hay algo que está haciendo que se vea un doble pulso, ¿no? Que se vea ese pulso y luego el que corresponde con la discontinuidad del mojo. Y claro, solo se ve de ese lado, ¿no? Entonces, eso ya lo pone a pensar a uno de, pues bueno, ¿qué es lo que estará provocando este pulso? Entonces, lo que hicimos fue tratar de obtener un modelo de velocidades que tratara de explicar estas funciones de receptor que están por acá. Y claro, en el mapa de acá, de hecho, por eso tenía muchos triangulitos. Cada uno de estos es una estación sismológica. CU, por ejemplo, debe andar por aquí. Debe ser este puntito que está por acá o este triangulito. Entonces, esta sección de funciones de receptor vive en este punto. Pero así como tenemos una para esta estación, tenemos una para esta, una para esta, una para esta, una para esta, una para esta. Es decir, tenemos una para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada punto yo puedo recuperar un modelo de velocidades que explica lo que viene de acá, uno que explica lo que viene de acá, otro que explica lo que viene de acá, otro que explica lo que viene de acá, y así sucesivamente. De tal forma que cuando yo combino todos esos modelos de velocidades, todos los que están en los triangulitos, puedo recuperar un mapa como el que está por acá, ¿no? Entonces, esto ya es una estimación espacial de la velocidad de propagación de las ondas que depende de la profundidad. Y aquí ya se empiezan a ver cosas muy interesantes. El numerito que está en color morado aquí, lo que trata de decir o lo que dice es la profundidad con respecto a la superficie de la Tierra, es decir, 2.200 kilómetros sobre el nivel del mar, porque el Valle de México en promedio está más o menos a esa altura. Eh, a la que se está viendo la velocidad de propagación. Y como ustedes pueden ver, los colores más que tienen al rojo son velocidades de propagación más pequeñas, mientras que los que tienen al azul son velocidades de propagación altas. ¿Eso qué quiere decir? Que de manera general lo que estamos viendo es que conforme aumenta la profundidad, aumenta la velocidad de propagación, perdón. Esto es esperable, de hecho, así se comporta buena parte de la estructura de la Tierra. Hay lugares que son la excepción, pero de manera general así se comporta. Pero también, si son muy observadoras y observadores, notarán que, por ejemplo, en esta profundidad hay una interacción muy importante entre estructuras de baja velocidad y estructuras de alta velocidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que pues, el Valle de México, como nos lo habíamos imaginado, funcionaba y funcionaba bien, pero este modelo de alta resolución nos da una un mayor detalle de qué estructuras realmente están conviviendo unas con respecto de la otra. Y claro, siempre que hacen una inversión o siempre que hacen un estudio geofísico, tienen que decir en dónde son capaces de interpretar sus resultados, ¿no? Y para eso nosotros utilizamos algo que se conoce como pruebas de resolución, que no es otra cosa más que yo pongo un modelo sintético que tenga esta forma
y trato de ver que los datos sean capaces de explicar ese modelo sintético. Entonces, el modelo sintético aquí es un tablerito de ajedrez y de lo que se trata es de que con esta combinación de datos yo pueda recuperar este patrón de ajedrez en las regiones en donde vive ese patrón de datos. Y lo que podemos ver es que pues para prácticamente toda la Ciudad de México y para todas las profundidades tenemos una resolución buena. ¿Por qué? Porque en todas las regiones recuperamos el tablero de ajedrez que se ve aquí arriba correspondiente a ese lugar que estamos viendo. ¿Y qué es lo interesante de ese resultado? Pues nos dice que las interpretaciones que nosotros podamos hacer en esta región, en principio serán acertadas, al menos desde la parte numérica, porque tenemos resolución o porque los datos permiten ver estructuras de este tamaño que está por acá. Pero claro, una cosa es ver el modelo de velocidades así como por capas, o sea, imagínense como si fuera un pastel, ¿no? Y cada rebanada va teniendo una diferente contribución en la altura del pastel. Pero ustedes también podrían cortar el pastel perfectamente a la mitad y ver más bien qué le pasa al pastel, ¿no? De manera lateral. Y entonces, lo que trata de presentar esta figura es el mismo modelo de velocidades, pero ahora recuperado a partir de diferentes perfiles. Y aquí ahora sí ya vemos cosas muy, muy interesantes. La primera de ellas que llama la atención porque es una correlación muy importante con lo que hay de trabajo previo, se puede ver en este perfil C. Este perfil C, para pronto, está trazado en la misma dirección o digamos corresponde con uno de los perfiles que se presentaban en el trabajo de Urrutia, Fukugauchi y Flores Ruiz del año 96. Recuerdan que ese estudio hacía una recuperación de la estructura con gravimetría, ¿no? Pues bueno, nosotros, para hacer una comparación directa, trazamos un perfil en esa misma dirección y vimos si lo que ellos reportaron era correlacionable con lo que nuestro modelo estaba dando. Ellos reportan la presencia de 3 contrastes de impedancias o 3 contrastes de densidad en la corteza. Este primero, que estaba a una profundidad como de 11 kilómetros, el segundo a 14 y el tercero a 19, si mal no recuerdo. Y aquí están las líneas que marcan cada uno de esos contrastes. Antes decía que gravimetría permite ver contrastes de densidad y después dije que esos contrastes de densidad también se pueden interpretar en función de cambios de velocidad, porque la velocidad de propagación de las ondas también depende de la densidad del medio. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que esta estructura aquí justamente de baja velocidad, una baja velocidad puede ser explicada por un cambio de densidad perfectamente. Entonces, ese cambio de velocidad puede estar asociado también al cambio de densidad que veían con gravedad. Y el último contraste de densidades que veían es esta línea que está acá, que por supuesto es el mojo, es decir, esa separación corteza-manto, que ven, corresponde más o menos bien con la profundidad del mojo que nosotros estamos recuperando. ¿Cómo sabemos que esto es el mojo o cómo sabemos que esto ya es el manto, mejor dicho? Porque el mojo es la discontinuidad y el material de acá ya es el manto como tal. Pues porque aquí hay un incremento en la velocidad importante. Llegamos a tener velocidades entre 4.7 y 4.8 kilómetros por segundo, mientras que antes de llegar a esa zona andábamos en el 3.94 kilómetros por segundo. Entonces, ese es el primer rasgo que llama la atención del modelo. El segundo rasgo que llama la atención de este modelo es este que está por acá. Para interpretar ese rasgo geológico, me aventé varias conversaciones con colegas geólogos, ¿no? En particular, agradezco al doctor Aldo Ramos, que me ayudó un poco a tratar de entender qué es lo que podía estar pasando ahí y en otra zona que voy a presentar un poquito más abajo, porque lo que vemos es un cambio de velocidad muy pronunciado en los primeros kilómetros de profundidad, ¿no? Hay un artículo de Ortega y colaboradores del año 2018. O sea, la división que voy a decir ahora, que es la división de terrenos tectonoestratigráficos, está disponible para todo el país y fue formulada a principios de los 80 por Cani y Compi. Pero hay muchas divisiones que se han propuesto a partir de esa primera división y nosotros, adaptando la de Ortega y colaboradores del año 2018, sugieren que aquí abajo interactúa la plataforma Morelos y de este lado tenemos el terreno tectonoestratigráfico mixteco. A grandes rasgos, esta división tectonoestratigráfica lo que trata de hacer es dividir las diferentes provincias o los diferentes rasgos geológicos observados en superficie debido a las características físicas y geológicas que tiene cada uno de esos, de esos casos, ¿no? En particular, el terreno mixteco tiene un grado de metamorfismo más alto. Eso quiere decir
que en principio puede que las rocas estén un poquito más consolidadas, y más consolidado implica una velocidad de propagación más grande. Entonces, aunque nosotros no lo podemos afirmar categóricamente, sugerimos que este trabajo valida lo que está en ese artículo de Ortega y colaboradores del año 2018, en donde proponen justamente que esa división de terrenos estratigráficos pasa más o menos por aquí, que es justo donde está viendo el perfil ese cambio de velocidades, lo cual es un resultado interesante. Y el otro es este material que están viendo por acá. Vean que el perfil M, un poco el perfil E, un poco el perfil F, el J en mayor medida, pero también lo ve, y el H. Ven este como chipotito que está aquí, de alta velocidad. Incluso el G lo ve. Entonces, digamos que todos los perfiles que ven ese chipotito de velocidades vienen de este lado que está por acá. Bueno, esta región que está aquí corresponde con la parte norte de Sierra de las Cruces, un complejo volcánico que por supuesto estuvo activo hace ya tiempo y que ahora nada más como evidencia de esa actividad nos queda esta cadena montañosa. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, en esta interacción con el grupo de colegas de geología, nosotros lo que creemos que puede estar pasando, que de hecho ya estaba reportado en la literatura, ¿no? Estaba reportado en un artículo de Yodick de 2005 y otro que no logro recordar el nombre del autor, pero fue del año 2012, que había presencia de material underplated o material como atrapado debajo de la corteza. ¿Qué es este material? Es material que en principio está fundido, sube por la corteza, por alguna razón no puede llegar hasta arriba y se queda atrapado en la base de la corteza. Diversos estudios han sugerido que las funciones de receptor confunden e- ese tipo de material con una discontinuidad como si fuera el mojo, por ejemplo. ¿Y se acuerdan que se veían las funciones de receptor? ¿Se acuerdan que se veía este doble pico? Pues bueno, nosotros creemos que toda esta región de acá sería propensa a presentar ese doble pico en las funciones de receptor, y en principio lo podemos explicar por esta anomalía de alta velocidad que está ahí metida, que puede llegar a confundirse con la transición corteza-manto, pero que no es la transición corteza-manto. Entonces, literatura ya había sugerido que ese material podría estar presente, y creo que este modelo de velocidades verifica que efectivamente el material está ahí presente. Y ok, ustedes dirán, bueno, ya nos explicaste cómo es la estructura bajo el Valle de México, ¿no? Pero incluso si lo queremos ver así como ingenierilmente o en la práctica o digamos llevando un poquito más allá ese conocimiento, ¿cómo podemos aplicarlo para entender cómo eso de alguna forma puede influir en el comportamiento de las ondas? Y es ahí donde entra la siguiente parte del artículo. Ok, del, de la tesis, perdón, que fue un artículo y pasamos a otro como tal, ¿no? A ver, voy a entrar aquí en pausa, ¿no? Y voy a dejar el modelo de velocidades tantito a un lado para tratar de explicar cuál fue la forma que utilizamos para validar ese modelo de velocidades que acabamos de dejar aquí a un lado. Entonces, todo lo que les acabo de decir, agárrenlo y pónganlo tantito de este lado. Hasta antes del año 2004, y de hecho un poquito antes, hasta antes del año 2001, las y los sismólogos requeríamos de sismos para estudiar el interior de la Tierra. Es decir, uno tenía que esperar a que temblara, llegaran las ondas del sismo, y con eso estudiábamos la estructura del interior de la Tierra. Pero resulta que los trabajos de Weaver y colaboradores del año 2001, que después Snyder y Shapiro y Campillo en el año 2004 terminan de consolidar, demuestran que lo que antes no servía en principio, ¿no? Que es el ruido sísmico, también podía ser utilizado para estudiar el interior de la Tierra. Y ellos lo hacen de una manera muy elegante, y yo creo que es uno de los resultados más importantes que ha dado la sismología a lo largo del tiempo. Resulta que si uno correlaciona dos ventanas de tiempo registradas en dos diferentes sitios, lo que uno obtendría es la función de Green que hay entre la estructura que une el punto 1 con el punto 2, en donde fueron registrados esos campos de onda. ¿Qué es una función de Green? Una función de Green no es otra cosa más que la respuesta de cualquier medio ante un impulso. Ese impulso lo pueden definir en términos de eléctrica, en términos de electromagnética, o en este caso, como lo estamos haciendo, en términos de ondas elásticas o en términos de una fuerza puntual, una fuerza mecánica que va a producir ondas elásticas. Entonces, en particular, nosotros vamos a analizar
pues justamente estas funciones de Green, es decir, esa respuesta a si yo aplicara una fuerza puntual a través de el Valle de México. Entonces, vamos a tomar esta figura y vamos a analizarla con mucho cuidado. Ya dijimos que si yo calculo la correlación entre el ruido que registro aquí y el ruido que registro acá, lo que recupero es la función de Green que une estos dos puntos. Es decir, esto equivale a decir que yo inserto una fuente aquí o una fuerza puntual aquí y el campo de ondas que registre acá será la función de Green. Pero al revés también funciona. Uno puede poner la función o la fuente aquí y el campo de ondas que se registra acá es la función de Green. Entonces, justamente lo que ven aquí son funciones de Green, es decir, ese sismograma que ustedes obtendrían en Texcoco, por ejemplo, si aplicaran la fuerza en Yautepec. Y además lo pueden ver en las tres componentes. Acuérdense que los sismómetros de banda ancha en particular registran en tres componentes. Registran la componente vertical, la norte-sur y la este-oeste también. Entonces, lo que ven aquí es la correlación de ruido entre las componentes verticales, entre las componentes horizontales, separadas en norte y sur. Y observarán algo que es muy interesante. Si ustedes toman este trayecto, el que va de Yautepec en Morelos hasta Texcoco, lo que ven es que el primer campo de ondas que llega es el de la componente norte. Vean que aquí ya empieza a haber un piquito cuando acá todavía no hay ese piquito. Es decir, esta onda llegó primero. Y no solo eso, la duración del movimiento aquí, es decir, el tiempo en el que hay unas mayores amplitudes, es mayor en la componente este que en la componente norte. Y a propósito, vamos a analizar un trayecto casi perpendicular a este que acabamos de ver. Entonces, este va para fines prácticos de sur a norte. Vamos a analizar uno que vaya de oeste a este. Y resulta que si uno toma una estación que tenemos ahí, que es la de Toluca, y hace el mismo ejercicio, lo que observa es que en la componente norte, ahora ya no es la componente norte la que llega primero, es la componente este la que llega primero. Es decir, el campo de ondas asociado a la componente este es el que llega primero con respecto al de la componente norte. Y no solo eso, ahora es el de la componente norte el que tiene una duración aparente del movimiento más grande que la otra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les dije que ya había reportada variabilidad azimutal? Y ya habían dicho que las ondas se comportaban diferente dependiendo de la dirección donde uno los analizara. Pues bueno, esta figura lo que trata de recrear o lo que trata de ver es todo ese ejercicio que ya habían hecho los diferentes autores en diferentes estudios, tratar de recrearlos en este artículo, de tal forma que una vez que nosotros los recreemos, los podremos simular numéricamente para entonces sí validar el modelo de velocidades que ya teníamos. Por eso el modelito ahorita está aquí a un lado, pero ahorita lo vamos a volver a tomar. Y ese mismo ejercicio uno lo puede repetir para diferentes pares de estaciones y verá un comportamiento similar. Por ejemplo, en dos trayectos que vienen de Zumpango y de Valle de Totihuacán, que fundamentalmente están al norte de la ciudad, la componente que llega primero es la norte y después se observa el arribo de la E. Pero puse también a propósito esta figurita que está acá, porque vean que si usamos dos estaciones que están relativamente cerquita, el efecto no parece ser muy grave. De hecho, vean que prácticamente la componente norte y la componente este llegan al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que conforme más distancia recorren las ondas, el efecto se ve más, se hace más notable, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Como están recorriendo una distancia más grande, la probabilidad de que encuentren una estructura que es diferente se va haciendo mayor y por lo tanto el comportamiento de las ondas tendría que ser diferente. Entonces ya tenemos el paquete de funciones de Green o de estos sismogramas de una fuente puntual que nos permiten entender cómo están cambiando las ondas con la dirección. Pues ahora vamos a ver si el modelo de velocidades que tenemos es capaz de recrear esos mismos cambios. Entonces, lo que nosotros hacemos en este estudio es introducir una fuente puntual en el modelo de velocidades que les acabo de presentar, con una pequeña variante de la que voy a hablar ahorita más adelante. Y la idea es que tratemos de recuperar los mismos sismogramas numéricamente. Pero claro, notarán una diferencia entre la figura que está acá y entre la figura que les había presentado acá anteriormente. En una primera etapa, el modelo de velocidades únicamente fue obtenido para la parte abajo de la Ciudad de México, porque aquí es donde tenemos la mayor cantidad de estaciones. Sin embargo, también tenemos estaciones fuera de la Ciudad de México. Entonces, lo que hicimos en esta versión del modelo actualizada fue usar toda la información
que teníamos fuera de la Ciudad de México, interpolarla con mucho cuidado, por supuesto, de tal forma que ahora ya podemos tener un cúbito de velocidades que podemos utilizar para hacer simulaciones numéricas de la propagación de las ondas. Lo que ven aquí es un perfil de esta malla numérica, porque digamos, hay que convertir estas velocidades en una malla numérica para hacer la simulación numérica. Eso se hace de una forma muy sofisticada, pero lo voy a explicar aquí con la mayor claridad posible. Cada uno de estos colores está asociado a una velocidad de propagación. Dependiendo de la frecuencia hasta la que uno quiere llegar en la simulación numérica, uno sabe que la longitud de onda, es decir, el tamaño que tendrían que tener esos elementos, depende de la velocidad de propagación y de la frecuencia máxima. Este es fijo a lo largo de toda la malla. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la malla yo quiero modelar la misma frecuencia máxima. Es decir, si yo voy a hacer una simulación numérica, por ejemplo, hasta 1 Hz, pues yo quiero que toda la malla sea capaz de modelar 1 Hz. No me sirve de nada que una parte modele a 1, que otra parte modele a 0.5 y así sucesivamente. No. Yo voy a construir una malla que sea capaz de simular para la misma frecuencia. Y lo que va a cambiar es el tamaño de los elementos en función de la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no se alcanza a ver porque es un perfil muy grande, pero si ustedes pusieran un zoom aquí, lo que verían es que los elementos o los pequeños prismas que están aquí metidos son muy pequeños. ¿Por qué? Porque en la parte más somera de la corteza, la velocidad de propagación es más pequeña. ¿Qué pasa cuando nos vamos en profundidad? Por ejemplo, en esta zona donde ya tenemos colores azules de la velocidad de propagación, pues lo que vemos es que los elementos son ligeramente más grandes. De hecho, vean, aquí parece como un tetraedro así súper grandote, que por supuesto se ve muy claro, y no pasa eso con los que están por acá, porque los de acá son muy pequeños. Entonces, de esa forma, uno ya puede introducir ahora sí una fuerza en el código de simulación numérica y obtener el campo de ondas que se registraría. Y esta figura es de mis favoritas de todo el doctorado, no solo de ese artículo, de todo lo que hicimos, porque literalmente lo que hace es, ¿se acuerdan que el experimento que queremos recrear es este, ¿no? Poner una fuente aquí en Yautepec y ver qué pasa si yo registro el campo de ondas en Texcoco. Pues bien, justamente lo que se muestra aquí es la fuente, esa función de Green inyectada en Yautepec, y vean cómo el campo de ondas se va propagando a lo largo de todo el Valle de México. Entonces, si uno analiza la componente vertical de esa función de Green, la que obtuvimos con ruido da esto que está por acá, mientras que la que obtenemos numéricamente da esto que está por acá. Ustedes dirán, bueno, aquí hay una parte que está incompleta, ¿no? Aquí sí se ve en la numérica que acá y acá no se ve. Lo que pasa es que para recuperar la función de Green simétrica, lo que tiene que pasar es que la distribución del ruido en principio tiene que ser homogénea en todas las direcciones. Y eso no lo vemos. Nosotros lo podemos intuir muy fácil. Todo el ruido que se genera por la gente caminando, por el metro, por los coches, por todas las fuentes de ruido que se puedan imaginar, están concentradas fundamentalmente aquí, ¿no? Mientras que estaciones fuera de esta zona no tienen ese nivel de ruido y por eso no recuperamos esas funciones simétricas. Vean que hay lugares en donde más o menos se puede recuperar algo simétrico, pero para fines de lo que estamos analizando tampoco es necesario recuperar la parte no simétrica la parte simétrica, perdón, de esta función o la parte acausal. Basta con analizar esta parte o esta sección y compararla con esta que tenemos por acá. Y lo que vemos es que eh, más o menos la misma forma de onda que se tiene aquí se recupera de la simulación numérica. Y el patrón de propagación o de tiempos de arribo que se ve aquí, más o menos es el mismo que sigue nuestra simulación numérica. Pero por supuesto, eso no es una prueba contundente, ¿no? Hay que verificar que sea capaz de explicar además los cambios que observamos, ¿no? Que en algunos casos se ve que llega primero la componente norte y la componente este, y en los otros pasa lo contrario. Entonces, lo que propusimos fue hacer un análisis tiempo-frecuencia de los sismogramas, tanto el observado, el obtenido con ruido, como el sintético de la simulación numérica. Y la idea de esta comparación tiempo-frecuencia, quienes están un poquito más familiarizados con esto, lo van a ver muy rápido, pero para quienes no, lo voy a decir. Una representación tiempo-frecuencia se conoce en el argot de la geofísica como espectrograma. Y de esa forma, ustedes pueden caracterizar al mismo tiempo la señal en el tiempo y en la frecuencia. Entonces, lo que ustedes tienen acá es la diferencia del espectrograma de amplitud de este que está acá menos este que está acá.
perdón, de la componente norte con la componente este para el caso observado, es decir, el de ruido, y de la norte con la este para el caso sintético. Y acá tienen exactamente lo mismo, pero en fase. ¿Y qué observamos? Cuando uno hace la resta de estos dos espectrogramas, lo que uno está suponiendo es que si la señal fuera la misma, esto tendría que ser blanco siempre, ¿no? Porque como la señal es la misma, los dos espectros van a ser los mismos y por lo tanto la diferencia va a ser cero. Pero si la diferencia no es cero, como es el caso, podemos cuantificar la variabilidad de las señales, no solo en el dominio del tiempo, lo hacemos en el dominio de la frecuencia y lo que es mejor, hacemos los dos análisis al mismo tiempo, en una sola figura. Eso es interesante y por eso esta técnica es poderosa. Esta técnica la propuso Kristekova y colaboradores en el año 2006. Y lo que vemos es que si uno compara la señal obtenida con ruido y la señal sintética, observamos más o menos el mismo patrón. Azul hasta unos 20 segundos y después de 20-25 segundos, con esta pendiente en frecuencia, observamos un cambio a color rojo. Pero lo importante es este cambio de fase, porque ustedes saben que si una señal tiene una fase diferente, pues quiere decir que tiene que estar desplazada en el tiempo, ¿no? De alguna forma. Entonces, en realidad, la medida de fase es la que nos va a ayudar a determinar si efectivamente el modelo de velocidades explica los cambios que vemos entre la componente norte y la componente este. Y este es o la diferencia de espectrogramas obtenida a partir del ruido, y esta es la de la simulación numérica, y lo que vemos es que alrededor de 0.2 Hz hay este cambio en el ruido, que nosotros lo vemos ligeramente más arriba, lo vemos como a 0.23 Hz, pero también existe ese cambio. Y yo les voy a pedir que recuerden algo que dije al principio de la diapositiva. Les dije que había dos trabajos que ya habían hablado de cambios en la estructura de velocidades a 5 segundos o al periodo de 5 segundos. Pues bueno, si uno convierte esos 5 segundos a periodo, es decir, divide 1 sobre 5, lo que le da es 0.2 justamente, que es el cambio en donde nosotros estamos viendo, perdón, la frecuencia en la que nosotros estamos viendo ese cambio. La B, la función de Green recuperada con ruido, y la B también la simulación numérica. Y en el caso del trayecto Toluca-Texcoco, también lo vemos alrededor de 0.2 Hz, pero vean que el patrón acá es franja roja, triangulito azul, franja roja, triangulito azul, franja roja, triangulito azul. Y en Toluca lo que vemos es franja azul, triangulito rojo, franja azul, triangulito rojo. Y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto que estamos viendo en fase es el opuesto. Es decir, que si acá una de las componentes llegaba primero, en el caso de acá, va a ser la otra componente la que va a llegar primero. Y lo que es mejor, lo ven las funciones recuperadas con ruido y lo ve también la simulación numérica. ¿Eso qué nos permite decir? Que el modelo de velocidades que recuperamos, en principio, sí es capaz de explicar esos cambios que nosotros vemos en la frecuencia. Pero bien, ya tenemos el modelo de velocidades, ya hicimos la validación numérica, pero todavía no hemos respondido a la pregunta más importante del tema, ¿no? ¿A qué le vamos a echar la culpa de que existan esas anomalías? Porque claro, ya identificaste o ya identificamos el cambio de fase y ya identificamos en qué frecuencia ocurre, pero ahora hay que encontrar el responsable de eso. Y si uno analiza la sensibilidad, estas son gráficas del desplazamiento normalizado de las ondas superficiales, no voy a entrar en lo técnico de eso, quedémonos con la idea de que en donde estas curvas son diferentes de cero, las ondas superficiales son sensibles en ese rango de frecuencias. Entonces vean que vamos desde punto 3, desde punto 15 hasta punto 3, es decir, el rango de frecuencias que nos interesa es este que está acá, el punto 2, los colores como cafecitos. Pues bien, ustedes pueden ver tanto en las figuras de acá arriba como en las figuras de acá abajo que la zona asociada a los colores cafés no pasa de 20 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que las ondas superficiales que estamos analizando acá y acá, en principio, no se generan debido a la interacción que hay de las ondas con una estructura más allá de los 20 kilómetros de profundidad. Es decir, solo estamos viendo estos primeros 20 kilómetros. ¿Y qué pasa si nosotros agarramos el modelo de velocidades que tenemos y lo graficamos con respecto a Yautepec-Texcoco y Toluca-Texcoco? Pues lo que vemos es que en el perfil Yautepec-Texcoco lo que domina es esta zona de alta velocidad que está por aquí. ¿Por qué digo que es de alta velocidad? Porque acuérdense, los colores rojos representan a las bajas velocidades. ¿Y qué pasa en el otro perfil? En el Toluca-Texcoco. No domina tanto la alta velocidad. Hay una interacción más notable entre altas y bajas velocidades. Entonces, si la estructura de velocidades aquí es diferente a la estructura de velocidades de acá, y en principio yo sé
que el sismograma justamente depende de esta estructura de velocidades, y yo sé que la fuente fue la misma acá, y el sismograma que observé acá fue diferente, entonces lo único a lo que podemos echarle la culpa es a esos 20 primeros kilómetros que hay de aquí a acá y de aquí a acá. Y esa es la principal conclusión, y yo creo que es la principal aportación de este trabajo de doctorado, y con ello voy a ayudarme un poco para concluir. Verificamos que existen estas anomalías reportadas en la literatura alrededor de 0.2 Hz. Y además, digamos, anteriormente se había dicho que esas anomalías estaban o eran perdón, podían producir esta variación lateral. Pero ya en este trabajo vemos que no solamente producen esta variación lateral asociada a los cambios de velocidades, también pueden producir cambios de fase en los sismogramas. Y esos cambios de fase pueden ser cuantificados. Y el modelo de velocidades que explica estos cambios de velocidades, justamente yo creo que es el resultado más importante de mi doctorado, y de hecho es el que siempre que veo ese modelo como que le hago así, ¿no? Sale la lagrimita, ¿no? Porque es un modelo de velocidades que pudo explicar estas anomalías geológicas que había reportadas en la literatura, y también pudo explicar esas anomalías en los sismogramas que nosotros tenemos. Ese modelo de velocidades ya está publicado, de hecho, el artículo. Le pusimos BMRFDC porque yo quería que en el nombre quien lo viera tuviera la idea de cómo se obtuvo el modelo. Entonces, esto significa Velocity Model from Receiver Functions and Dispersion Curves. Pero claro, aquí la abreviación de Velocity Model nos cae de perlas, ¿no? Porque BM también se puede referir justamente al Valle de México. Entonces lo podemos asociar perfectamente al valle y a cómo se obtuvo ese modelo de velocidades. Y por supuesto ahora ya está disponible para ser usado por la comunidad sismológica. No me quiero ir sin antes agradecer a todos quienes estuvieron involucrados en este trabajo, fundamentalmente a, bueno, los autores que mencioné al principio, que por supuesto sin su apoyo no hubiera sido posible, pero también al Servicio Sismológico Nacional, de quien obtuvimos buena parte de los datos y cuyo mantenimiento y adquisición y distribución de datos es posible gracias a todo su personal. En particular, quisiera agradecer al doctor Luis Quintanar, a Arturo Cárdenas, a la maestra Delia, a la ingeniera Adriana, a Iván y al maestro Jesús, y a todo el personal que nos ayudaron y nos facilitaron pues la obtención de los datos que usamos. Por supuesto, sin inversión y sin fondos no pueden existir este tipo de proyectos. Entonces, agradecemos también al Instituto de Ciencia y Tecnología de la Secretaría, perdón, de la Ciudad de México, y gracias al proyecto que aquí pueden ver el numerito, se pudo financiar parte de esta investigación. Y quiero agradecer a Celine y a Shim porque ellos compartieron algunos códigos que nos permitieron hacer las correlaciones de ruido más fácil. Al doctor Leonardo Ramírez, que también fue parte fundamental en mi doctorado, y el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, que en particular aquí contribuyó en la discusión de esta última parte del proyecto. Y bueno, también hubo financiamiento de estos proyectos, por supuesto también del CONACYT. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho por la atención. Espero no haberlos aburrido. Traté de explicarlo como de una forma didáctica y que fueran tratando de entender los conceptos, un poco no tanto desde lo técnico, sino también desde la parte física y la interpretación que hay detrás de ellos. Yo sé que ahorita va a haber una ronda de preguntas. También sé que a algunos nos da pena preguntar o que probablemente no dé tiempo para cubrir todas las preguntas. Entonces ahí también dejo mi correo electrónico y les prometo que si tienen alguna duda y no se pudo ver aquí en el webinar, lo podemos discutir por ahí. Y finalmente, de nuevo, agradecer a todas y todos los involucrados en la invitación para dar este webinar, y espero que haya sido muy útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por compartir tan valiosa información. Estamos muy agradecidos en el nombre de la empresa. Le agradezco claramente también en el nombre del ingeniero Eric, de Mauricio. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y que comparta esta valiosa información. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta y se la quiera realizar aquí al ingeniero. Pueden levantar la mano o si gustan escribirla en el chat.
Que justo sí va a ver. En el chat no hay nada de momento, ¿verdad? No. Ujú. Ahí voy a dejar el chat. No sé si ustedes lo están viendo, pero yo sí estoy viendo el chat, ¿no? Mm, En la cuenca. Ah, sí. Sí, de hecho, sí, tiene razón, doctor Marco Rubio, muchas gracias. Sí, me lo han dicho y siempre se me va al respecto, pero tiene toda la razón. Ujú. Sí, la ciudad como tal pertenece a a la cuenca. Ujú. No sé si alguien más quiera agregar algo, alguna pregunta. Gracias, muchas gracias. Es que estoy leyendo el chat, por eso estoy diciendo gracias. Van a decir, no, habla solo, Manuel. No, no es cierto. Creo que no hay ninguna pregunta por ahí, ¿no? Sí, Digo, en cualquier caso, igual sí, si claro, ya, no está por aquí o eso, igual pues ahí les dejé el correito y lo pueden hacer sin claro, problema. Igual y dejo de compartir. Bueno, no, bueno, ya hay correito, ¿no? claro. La metodología es transportable para aplicarla en otras partes del mundo. Sí, de hecho, en principio hay la idea de hacerlo. Ah, probablemente voy a dar un spoiler de lo que haré después, ¿no? Pero la idea es replicar esto al bloque Jalisco, que le traigo ganas, porque una, hay una resolución de estaciones igualmente buena, como la que se ve aquí, y dos, porque también allá hay mucho que se ha dicho con respecto a diferentes estructuras que estoy seguro que esta técnica puede mapear. La función, la inversión por funciones de receptor ya ha sido usada en el mundo, por supuesto, pero, pero digamos, otra cosa novedosa en el artículo es la forma en la que atribuimos esas inversiones, porque lo que se hacía tradicionalmente es, para cada estación se pone un modelo representativo y ya, ese es el punto que define el modelo de velocidades en esa estación. Lo que nosotros hacemos es que cada punto asociado a la estación en realidad tiene muchos modelos, dependiendo de qué, dependiendo de la dirección de donde venga el evento. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ser lo mismo una función de receptor que se obtenga, por ejemplo, aquí y que venga de un sismo de acá, a una que venga de uno de acá y una que venga de uno de acá. Entonces voy a tener un modelo que, digamos, se va a ir proyectado para acá, otro que se va a ir proyectado para acá y otro para allá. Y eso se replica en todos lados. Y eso sí no se había hecho en el mundo. Antes lo que se hacía era uno solo hacia abajo, en profundidad. Entonces sí, es totalmente replicable. Mm. Creo que hay otra pregunta, ¿verdad? Ah, Dice, en estos modelos la distribución del paquete calcáreo profundo al norte y sur son resueltos. Sí, de hecho, bueno, no nos atrevimos a interpretarlos porque esos paquetes viven fundamentalmente en los primeros kilómetros de profundidad. Nosotros creemos que algunos de ellos, sobre todo los que están abajo de de la parte de sedimentos lacustres, pueden ser estas pequeñas estructuras de alta velocidad que están por ahí. Sin embargo, debido a la técnica como tal, o sea, como las funciones del receptor son sensibles a contrastes de impedancia, nos tememos que no que sea un artificio de la inversión, pero sí de alguna forma que esté forzando a que aquí haya necesariamente una capa de alta velocidad. De hecho, para verificar eso, justamente esos primeros kilómetros, ya hay otra estudiante de la doctora trabajando en una tomografía de todavía más alta resolución, que nos va a permitir responder con más claridad justamente si esas estructuras de alta velocidad que vemos aquí, sí pueden ser de este paquete calcáreo que existe y que se sabe que está más o menos a esas profundidades.
Oh, a ver, aquí hay unas preguntitas más en el chat. No sé si ustedes también las están viendo o si nomás las veo yo en la pantalla, pero igual las voy aquí mencionando. Preguntan si las anomalías entonces que se reportaron en el modelo en los 20 kilómetros son por la parte geológica que mencionaste o una parte. Ok, sí. Bueno, lo que decía antes, este como tal no es un modelo geológico, o sea, este es un modelo geofísico que trata de explicar la velocidad de propagación de las ondas como tal, ¿no? Ya nosotros después hicimos la interpretación en función de cambios geológicos. Y lo que yo mencionaba de esos primeros 20 kilómetros es esta estructura que está por acá, que nosotros creemos, a reserva de que lo validemos un poquito más adelante, que puede estar asociada a esta división de terrenos tectoestratigráficos, que es, creo que a lo que te refieres que menciono, la plataforma Morelos está de este lado y el terreno mixteco está de este lado. Eh, y por otro lado, este cambio de densidades que perfectamente puede ser asociado con cambios en en las propiedades físicas del material ahí. Entonces sí, la interpretación la hacemos en función de de la geología, pero sí quiero dejar claro que esto todavía no es un modelo geológico, más bien va a alimentar los modelos geológicos que ya existen como tal. Ah, hay otra pregunta. Ok, preguntan que qué dirección presenta los mayores efectos de amplificación sobre el Valle de México. Híjole, esa es buenísima, ¿no? Hay diferentes patrones de atenuación. De hecho, una de las cosas que se ha visto, y ya está reportada, de hecho, en la literatura, es que algunas ocasiones los sismos que vienen de Oaxaca, es decir, los que llegan de este lado, por alguna razón no generan un movimiento tan severo dentro de la ciudad con respecto a los que vienen de Guerrero por acá, ¿no? Y claro, eso puede ser por dos razones. Una, la distancia. Es evidente que si un sismo viene de aquí, recorre menos distancia a la Ciudad de México que uno que viene de acá, por ejemplo. Entonces llegan un poquito más atenuadas las ondas, estas con respecto a estas. Pese a que aquí se van a volver a amplificar, de todos modos la amplitud con la que llegan acá es menor con la que llegan acá, solamente por distancia. Pero además, algunos artículos de principio del siglo, ahorita viene a mi mente el de Singh y colaboradores del 2004, mencionan que en esta zona de aquí la atenuación es muy fuerte y en parte lo asocian justamente a toda la actividad volcánica que hay en en esta zona que está por acá. ¿Por qué? Porque esa actividad volcánica, pues evidentemente estará asociado a material que está fundido, parcialmente fundido, que hará que no sea tan eficiente, por ejemplo, la propagación de ondas S, ¿no? Y entonces la amplitud será menor y por lo tanto habrá una mayor atenuación de este lado. Eso se ha visto, no lo presenté aquí, pero también como parte de los resultados de mi trabajo hay una distribución de la atenuación en función de la dirección, considerando todo este radio que está por acá, y compartimos más o menos el mismo resultado. Hay una atenuación muy fuerte en en esta zona que no es tan evidente acá. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Mm, Aquí en el Zoom alguien aparece que habla, pero no se escucha. Déjenme dejar de compartir la pantalla para ver. Pero, porque aparecía que alguien hablaba, pero no se oía nada. Mm. Bueno, si nadie más tiene preguntas o agregar algo más, pues con esta ronda de preguntas finalizamos este evento. Eh, Agradecemos mucho a todos los participantes
por estar aquí, por su valioso tiempo. Un especial agradecimiento al maestro por su valiosa participación y toda la información que compartió con nosotros. Agradecemos profundamente los esfuerzos que hace para que la sismología sea accesible a un público más amplio y esperamos que la información compartida les sea de gran ayuda y la puedan aplicar en sus respectivas áreas profesionales y en la vida cotidiana. Agradecemos también a todos ustedes por participar, por estar aquí y finalmente nos gustaría invitarlos a que estén atentos a las redes sociales para futuros eventos y webinars organizados por Dell Ingeniería y donde continuaremos explorando temas de relevancia y ofreciendo plataformas para el intercambio de conocimientos. Muchísimas gracias, maestro, y a todos los participantes. Que tengan excelente tarde.